La teoría de las probabilidades es la menos intuitiva de todas las ramas de las matemáticas. Amir Axel. En la mayoría de situaciones de la vida, el sentido común es un buen atajo para solucionar problemas o para tomar decisiones con un resultado positivo para nosotros. Pero en otras circunstancias, la intuición puede fallar. En esos casos, es mejor saber de teoría de probabilidades y no dejarnos llevar por el primer impulso. El matemático y divulgador científico Amir Axel le explica a Punset en este capítulo de Redes cómo las matemáticas pueden ayudarnos en contextos tan diversos como el juego o las relaciones personales. La probabilidad de que tengas un conocido en común con alguien sentado junto a ti en un avión es de 1,5%. Al lanzar un dado, la probabilidad de que salga un número determinado, por ejemplo el 1, es del 16%. Y aunque saliera 20 veces seguidas, la probabilidad seguiría siendo siempre la misma. La probabilidad de que en una fiesta en la que hay 23 personas, 2 cumplan años el mismo día, es del 50%. Si hubiera 56 personas, entonces sería del 99%. La probabilidad de morir porque nos parta un rayo a lo largo de nuestra vida es de 1 entre 56.000, es decir, un 0,000018%. Y aunque nos parezca poco, lo cierto es que tenemos más números de morir así que de hacerlo por mordedura de una serpiente venenosa. Porque la probabilidad de que eso pase es de 1 entre 1,2 millones a lo largo de toda una vida. Que podamos perder la vida en un accidente de avión es, en cambio, algo más probable. Un 0,0002%. En cambio, en un accidente de coche es de 0,004%. Aunque si vamos en autobús, reducimos esa probabilidad a 0,000016%. La probabilidad de que tengamos algo de suerte, o mejor dicho, muchísima suerte, y nos toque la Lotería Nacional en el sorteo de Navidad, es de 1 entre 85.000. O lo que es lo mismo, un 0,0000117%. Es estupendo verte de nuevo. Lo mismo digo. La última vez que coincidimos fue en Puebla, México. Hoy me gustaría que nos ilustraras un poco sobre la teoría de las probabilidades. Al fin y al cabo, la historia del ser humano es la historia de sus intentos por anticipar el futuro. Es verdad, ¿no? Lo que quiero decir es que hay coincidencias que tienen una explicación si nos paramos a buscarla, pero existen otras que no la tienen, que son mero fruto de la teoría de las probabilidades. Por ejemplo, podríamos preguntarnos por qué, si vamos a una fiesta, tras un cierto número de personas, 20 o 25, siempre habrá 2 personas que compartan cumpleaños, que cumplan años el mismo día. Y no hay ninguna explicación para eso, excepto la teoría de probabilidades. ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? Sí, muy buena pregunta. Hay cosas de las que no somos conscientes que se combinan de formas extrañas y que nuestro cerebro no está preparado para entender por sí mismo.
Debo decir que teniendo en cuenta la experiencia en varias ramas de las matemáticas, la teoría de probabilidades es la menos intuitiva de todas. En el caso de los cumpleaños, hay muchas posibilidades de combinación. Por ejemplo, tú y yo tendríamos una probabilidad entre 365 de tener la misma fecha de cumpleaños sin saberlo. Pongamos que tu cumpleaños está fijo y el mío tiene que coincidir con el tuyo. Para visualizarlo, piensa en 365 cajitas. Tienes que atinar y darle a la correcta para que coincidan los cumpleaños. Pero cuando añadimos a otra persona, entran en juego más probabilidades. Así que la probabilidad de que 5 personas no tengan el mismo cumpleaños es como tener las cajas de las que te hablaba antes y pelotas que deben ocupar cajas distintas. Las 5 tendrían que estar muy separadas. Si ahora pensamos en los cumpleaños como pelotas que caen del cielo, ahora una, ahora otra, ahora la siguiente, etc., hay muy pocas probabilidades de que todas vayan a una caja distinta y de que ninguna caiga junto a otra. Imagínatelo. Tiene que haber algún tipo de coincidencia. Exacto. No sabemos cuál, pero la probabilidad de coincidencia aumenta muy rápido. Con 20 personas, ya hay un 50% de probabilidades de que 2 personas cualesquiera compartan cumpleaños. Con 30 personas, aumenta todavía más, hasta el 90%, etc. Las probabilidades aumentan muy rápido. Perdona. ¿Me pones otro gin tonic, por favor? ¿Quieres que te invite a una copa? Es que estoy con unas amigas. Bueno, ya, pero las puedes dejar solas un ratito, ¿no? Pues no, es que estamos celebrando que es mi cumpleaños. ¿Qué me dices? El mío también. ¿Ah, sí? Qué fuerte. Vaya coincidencia, ¿no? Felicidades. Esta situación es realmente excepcional. De hecho, solo hay un 3% de probabilidad de que 2 personas cumplan años el mismo día y de que además se encuentren por casualidad ese mismo día del cumpleaños. En cambio, no es tan extraño que en un bar cualquiera coincidan 2 personas que hayan nacido el mismo día. Y ella lo sabe muy bien. Veamos ahora qué le explica. No sabemos si para impresionarlo o para quitárselo de encima. En realidad no es tan extraño, porque tu cumpleaños y el mío son 2 eventos independientes. ¿Cómo? Mira, la probabilidad de que haya al menos una coincidencia en los cumpleaños de la gente que hay en este bar, que son unas 20 personas, es igual a 1 menos la probabilidad de que no haya ninguna coincidencia. ¿Te estás enterando? Sí, claro. Sigamos. La probabilidad de que el segundo elemento, o sea, tú, cumpleaños el mismo día que yo, que soy el primero, es de 364 sobre 365. Es como si cada día fuera un vaso. Y cada vez que alguien cumpleaños, pusiéramos una aceituna dentro del vaso. Si hay un vaso lleno con mi cumpleaños, para el tuyo quedarían 364 libres. Sí. ¿Sí? La probabilidad de que una tercera persona no cumpla años el mismo día que nosotros sería de 363 sobre 365, porque quedan 363 vasos libres. Entiendo. Y así con cada una de las personas que hay en este bar. Es decir, que la probabilidad de que haya al menos una coincidencia entre la gente de este bar es de 1 menos lo que te acabo de explicar. Sí. 365 por... Y así sucesivamente con todas las personas que hay en este bar. Y esto si cogemos nuestro móvil, pues quedaría así como... Un 1%. No, mira. Igual a 0,5037, más del 50%. Venga. Es más, si en lugar de 20 personas hubiera 56... entonces habría una probabilidad del 99% que 2 personas cumplieran años el mismo día. No. Sí. Wow. Es maravilloso. Pero es casualidad igualmente. Sí, eso sí. Hay otra cosa que a veces me he preguntado. Cuando pensamos en las bombillas que tenemos en casa, a menudo vemos que en el prospecto de compra o venta, cuando las compramos, se dice que pueden durar un número de horas determinado.
Pero en la práctica es muy frecuente que la resistencia de la bombilla sea mucho mayor de lo que afirma el fabricante. ¿A qué se debe esa diferencia? ¿Se equivocan siempre al calcular la duración de las bombillas? ¿O hay algo que desconocemos gracias a lo cual podemos disfrutar de su luz más de lo esperado? Esto se denomina la paradoja de la inspección y me ha fascinado toda la vida. Si pensamos en las personas, es lo mismo que con las bombillas. Por ejemplo, un niño de 5 años superará la esperanza de vida media de un recién nacido, porque ese niño no morirá por una enfermedad infantil de la primera infancia. Y ha vivido 5 años. Exacto. Y con las bombillas sucede lo mismo. Si la bombilla ha aguantado ya 100 horas, es muy probable que dure más de lo esperado. Esto también sirve para explicar la persistencia de la mala suerte. Vas a la estación de autobús y sabes que los autobuses pasan cada 10 minutos. Así que tu expectativa es esperar de media unos 5 minutos y llegar a la estación entre 2 autobuses. Pero todos sabemos que siempre nos toca esperar más de lo que creíamos. Cierto. Y es por la misma razón. Imagina que el autobús está llegando, pero de repente uno va más rápido y el siguiente más lento. Y tal vez otro también se descuadre un poco del horario. Además, cuando llegas a la estación, llegas en un momento aleatorio. Es más probable que dicho momento aleatorio se sitúe en el intervalo largo que en el corto, porque para llegar en el corto tendrías que coincidir exactamente y hay muchas menos probabilidades de lograrlo. El autobús llega y se va inmediatamente y es poco probable que estés ahí justamente en ese momento. En cambio, si hay un intervalo largo entre autobuses, tienes más probabilidades de llegar entonces. Si entendemos esto, veremos que explica por qué normalmente nos toca esperar más de la media. Pensamos que es una paradoja, que el promedio debería ser el promedio, pero no es así. ¿Cómo os la ingeniáis para transmitir el mensaje de que hay que dejarlo correr, no buscarle 3 pies al gato, no impacientarse al esperar un autobús, porque en realidad la teoría de probabilidades dice esto o aquello? No es tan fácil de aceptar esto, ¿no? No se acepta fácilmente y por eso hay tantas teorías por ahí que no son nada científicas. Nos gusta creer en misticismos. Por ejemplo, cuando quedas con alguien y descubres que tiene el mismo signo del zodíaco que tú, o algo así. Eso es. Sabemos que hay coincidencias que no entendemos y que la única manera de comprenderlas es mediante el cálculo de probabilidades. Y ahí estriba la diferencia entre la ciencia y la pseudociencia, porque la ciencia utiliza la probabilidad para explicar sus teorías. De hecho, todas las teorías que utilizamos se someten a lo que denominamos pruebas estadísticas o contraste de hipótesis en la ciencia. Gran parte de la ciencia tiene que ver con la probabilidad, y queremos que la probabilidad de acertar sea muy alta para empezar a creer en algo. ¿Y eres de por aquí? Bueno, de un pueblecito cerca de Castellón. ¿Qué me dices? Mis padres también son de por allí. ¿Ah, sí? Sí, hemos ido siempre mucho a veranear, a ver a la familia, todo. ¿De qué pueblo eres? ¿De Vinarós? Vamos, no te lo vas a creer. Mis padres también. Anda, qué bien. Qué fuerte. Es que son muchas Nos coincidencias. encantan las coincidencias. A menudo nos parecen algo casi místico. Nos sorprenden. Y cuando conocemos a alguien, preguntamos, sin darnos cuenta, en busca de esas casualidades. No conocerás por casualidad a Martín. Martín, el del bar de la plaza de enfrente del ayuntamiento. Pues sí, es muy amigo de mis primos. ¡Qué fuerte! Bueno, a ver, tampoco es tan fuerte. No, hombre. Somos de la misma quinta, iban juntos al colegio y en el pueblo tampoco hay tantos bares. Claro, o sea, tampoco... Ya, pero... Es verdad que hay muchas coincidencias. Pero de místico, estas coincidencias no tienen nada. Funcionan siguiendo una regla similar a la de los cumpleaños. En este caso, en lugar de buscar una coincidencia entre 20 personas, tenemos solo a 2 personas entre las que encontrar cualquier cosa en común. Por ejemplo, el color preferido, el colegio en el que estudiaron o el nombre de sus padres. Al ser tan inespecífico, la probabilidad de una coincidencia es mayor. Es probable que si acostumbras a frecuentar un bar, seguramente tengas cosas en común con la gente que suele ir.
De manera que, si lo piensas bien, no es tan raro que se produzcan estas casualidades. Madre mía. Bueno, pero es que hay un montón de cosas que son como muy sorprendentes. Mucho. ¿Tú sabías que tienes un 1,5% de probabilidades de tener una persona en común con la persona que tienes al lado en un avión? Bueno, eso sí me parece sorprendente. Eso sí lo sabía ya. ¿Ah, sí? Sí, eso lo leí el otro día. Y esto es lo que hay detrás de la popular idea de los 6 grados de separación. Sí. La que dice que entre dos personas cualesquiera no hay más de 6 interpuestas. Amir, corrígeme si me equivoco, pero hubo un jugador muy famoso, un jugador francés, llamado Mer, o algo así, de Mer. Le encantaba jugar y esperaba hacerse muy rico. Y resulta que conoció o se puso en contacto con Pascal, uno de los grandes matemáticos y filósofos de todos los tiempos, y de otro matemático incluso más célebre, Fermat. Mirando atrás, resulta que la teoría de probabilidades fue el resultado de las interacciones entre los tres: el jugador y los dos matemáticos. ¿Hemos progresado algo desde entonces o seguimos más o menos en el mismo sitio? Por un lado, ahora entendemos las probabilidades de un modo que era inconcebible hace unos años. Por ejemplo, las pruebas de ADN utilizan nociones muy sofisticadas de cálculo de probabilidades para descubrir a quién corresponde una muestra de ADN. Por otro lado, también se puede decir que en cierto sentido estamos como Pascal y Fermat, porque tenemos por delante un camino muy largo todavía. Nos quedan muchas cosas por aprender sobre cómo funciona la vida y cómo intervienen las probabilidades. De hecho, hay muchos problemas sin resolver en las matemáticas, algunos relacionados con el cálculo de probabilidades, que intentamos descifrar con la ayuda de los ordenadores. Podemos decir que todavía estamos empezando, todavía estamos intentando encontrar el camino más apropiado, pero hemos aprendido bastantes cosas. Es fascinante porque escuchándote me ha venido a la cabeza tu tesis según la cual en el amor la actitud debería ser la misma. Es decir, si has conocido a 37 personas a lo largo de tu vida y has salido con ellas o has experimentado con la posibilidad de vivir con ellas, con la siguiente persona que conozcas, que te parezca fiable para el matrimonio o el amor, deberás lanzarte, no dudarlo. ¿Es así? Sí, así es. Pongamos por caso que un joven puede conocer a 100 posibles parejas. Si es un chico, a 100 chicas, entre las que durante los siguientes 5 o 6 años deberá elegir. ¿Con quién de las 100 debería casarse? Pues bien, de las 100, lo mejor es haber salido con 37 y haber tomado notas de quién es mejor, pero sin casarse con ninguna. Tras 37 intentos, hay que quedarse con la primera que sea mejor que las 37 anteriores. Así es más probable que, llegados a ese punto, haya elegido a la mejor candidata de las 100. Sigue habiendo solamente un 40% de probabilidades. No es un sistema perfecto, pero es lo máximo que se puede conseguir. Sí, es mucho. Sí, está bien. Oye, por ejemplo, poder decirle a la gente que si se comporta así, las probabilidades de elegir bien a la pareja son del 40%. Es mucho mejor en un tema tan espinoso como el amor. Sí. Tú ibas, ¿verdad, también? Ay, el amor. ¿Cómo saber si la persona que tenemos delante es nuestra media naranja? Oye, creo que me he enamorado. ¿Ah, sí? Sí, de ti. ¿Acaso has conocido a otras 37 chicas antes que yo? ¿Qué? ¿Cómo? Es que si no lo has hecho, déjalo. No creo que sea la mujer de tu vida. Imagina que a lo largo de tu vida puedes conocer a 100 chicas que podrían ser la mujer de tu vida, siendo muy optimistas. Si te quedas con la primera, la probabilidad de que sea la mejor es muy baja, del 1%. Si en cambio decides conocer a las 100 y eliminas a las otras 99, la última también tiene una probabilidad muy baja de ser la mejor, también del 1%.
La mejor estrategia en esto del amor, y lo dicen las matemáticas, es que conozcas a varias chicas. Y cuando hayas llegado al 37% de las posibles candidatas, te quedes con aquella que cruce por tu camino que sea mejor que las otras 37. Espera un momento, ¿eh? Un momento, voy a hacer yo también hacer mis calculitos, ¿eh? Puede que no sea una teoría popular entre las personas románticas, pero tiene sentido desde el punto de vista matemático. Y aunque no garantiza el éxito, te da un 40% de probabilidades de tomar la mejor decisión. Lo siento, pero es que a mí todavía me faltan 3. Bueno, genial. Te presento a mis amigas. Ah, fantástico. Mira, Inés, Rock. Hola, ¿qué tal? Hola. Es mi cumpleaños también. Felicidades. Ah, gracias. ¿Que sois sus amigas? Otra cosa que me parece fascinante de lo que dices es que el cerebro es el que intenta descubrir lo que está pasando. Si lanzas un dado y sale un 2, tienes menos probabilidades de que vuelva a salir un 2 en la próxima tirada o jugada. ¿Quiere esto decir que las probabilidades son menores de que se repita el dado? Lo interesante es que por lo general no, salvo que el dado esté trucado. A menos que esté trucado. A no ser que el dado sea irregular. Pero si todas las caras están perfectamente igualadas, si todos los números son iguales, en teoría, si sacas 5 veces un 2, la probabilidad de que te salga otro 2 en la próxima tirada sigue siendo de 1 entre 6. No aumenta. Es una mera coincidencia. De hecho, te he escuchado decir que no te fías de los casinos para apostar. Porque hay algo extraño en el entorno de un casino que os hace pensar a vosotros los matemáticos que mejor no jugar, mejor no apostar en los casinos. ¿Por qué dices eso? En matemáticas hay un teorema llamado la ruina del jugador, que demuestra matemáticamente que si alguien participa en juegos de azar durante suficiente rato, siempre y cuando se enfrente a un oponente más rico que él, y el casino suele tener más riqueza que cualquiera de nosotros, si sigue apostando contra un adversario mucho más rico que él, la probabilidad de perder acaba llegando al 100% al cabo de un tiempo. Así que en los juegos de azar el truco es marcarse un límite y decirse a uno mismo, jugaré hasta llegar a X. Si consigo esta cantidad de dinero, lo dejaré. ¿Y si no mire? Sí, hay un libro célebre llamado Cómo apostar si no tienes más remedio, que 2 buenísimos matemáticos escribieron hace 40 o 50 años. Parte de la premisa de que alguien está atrapado en un casino, le impiden irse, y tiene, qué sé yo, 10.000 euros para apostar. O gana 1 millón o muere. ¿Cómo se pueden maximizar las probabilidades de ganar 1 millón? La idea es jugar con osadía, jugárselo todo a una sola partida. Porque si uno apuesta pequeñas cantidades todo el rato, rápidamente llega un punto en el que tiene muchísimas probabilidades de quedarse a cero. En cambio, si se lo juega todo, aunque las perspectivas sigan siendo no muy buenas, con esa táctica, aunque las probabilidades de perder sean altas, las de ganar serán ligeramente superiores que si se juega cantidades pequeñas. Amir, una pregunta. Estamos en Londres ahora, pero esto es para la televisión española, que retransmite en español para telespectadores de todo el mundo. España es, bueno, por lo menos era un país muy aislado, azotado por la guerra civil, muy dogmático. De hecho, prácticamente no hubo ni revolución científica como tal. Mi pregunta es si también nos quedamos al margen de la teoría sobre la que nos has hablado hoy, o sí que estuvimos incluidos de alguna manera en esta idea.
Más que incluidos. Algunos de los grandes avances modernos de la teoría de probabilidades se realizaron en España. Uno de los estadísticos más importantes es español. Se llama José Bernardo y es tan bueno con el cálculo de probabilidades que pudo predecir en 1982 los resultados de las elecciones al Parlamento español con un margen de un único parlamentario. Un único escaño. ¿Y qué le impulsaba? ¿Cuál era la motivación científica tras su vocación por la teoría de probabilidades? Tiene que ver con el lugar en el que estamos, Londres, porque en realidad utilizaba las ideas de un experto estadístico de 1753, un reverendo llamado Thomas Bayes. Resulta que al aplicarlas a la probabilidad, permiten cálculos mucho más sofisticados que dejan atrás a Fermat, a Pascal y al jugador del que antes hablábamos. Es el siguiente nivel, que se produjo unos 100 años después, claro. Si dominas el método matemático para calcular la probabilidad, puedes utilizar la información previa para predecir el futuro mejor que si solamente te basas, por ejemplo, en una encuesta actual. Eso le brindó una precisión tremenda que le permitió predecir con una exactitud que jamás se había visto antes. Y por eso se hizo famoso. En la última edición del evento de la Ciudad de las Ideas en México, coincidí con Amir Axel y mientras esperábamos el turno para dar nuestra conferencia, nos jugamos a los dados quién pagaba el café. El desafortunado sería quien sacara 2 veces el mismo número, concretamente el 3 antes que su adversario. Yo perdí aquella partida en un santiamén. Para mi sorpresa, saqué 2 veces seguidas el número 3. Si no recuerdo mal, lo que me explicó el ganador es que yo no sabía nada de lo que los especialistas en la teoría de las probabilidades llaman acontecimientos independientes del otro. Por ello, mi consejo para la audiencia de redes es estudiar y trabajar mucho, pero dedicar también algo de tiempo a las cuestiones estadísticas. Entre otras cosas, os evitaréis pagar los cafés de quienes estén bien informados sobre las probabilidades de la vida. Me gustaría saber cómo es posible que la luz sea más rápida que el sonido.